versículo, hermanos, del 1 al 6. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 6. Todos juntos, hermanos, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que pudimos tener para adorar tu nombre, para exaltar tu nombre, sabiendo que no hay nadie más digno de honor, no hay nadie más santo, más trascendente que tú, Señor. Ahora permítenos, Señor, escuchar atentamente tu palabra. Habla a nuestros corazones, habla a nuestra vida. Y que todo lo que escuchemos a través de tu palabra, Señor, pueda ser de edificación para nosotros. Padre, toda la honra y la gloria es tuya. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema, hermanos, que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos, es un tema que sí es necesario, hermanos, que pongamos atención, que sí es importante que nosotros aprendamos a discernir y entender que la vida cristiana, hermanos, más que venir a una iglesia cristiana, la vida cristiana tiene que reflejarse en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de tratar a los demás. Cristianismo, hermanos, no es una religión, cristianismo es un modo de vida. Y cada uno de nosotros somos llamados a modelar la vida que Cristo nos ha dado por medio del Evangelio. Pero sí es verdad también, hermanos, que este problema lo hemos encontrado no en una iglesia, sino en muchas iglesias, hermanos, a lo largo de la historia. Y lo hemos encontrado dentro de la misma Biblia. En las mismas escrituras vamos a ver este problema. Y el problema, hermanos, de la iglesia a la cual Santiago escribe, y el problema de la cual Pablo escribió a los Corintios, y el problema en la cual, hermanos, aún en su momento, hermanos, se ha habido en la historia de la iglesia, es carnalidad. La carnalidad, hermanos, en la vida del creyente tristemente se ha vuelto común. Y la carnalidad, hermanos, es un problema que nos lleva a actuar, a pensar, a vivir, a comportarnos como si fuéramos o como si estuviéramos, hermanos, todavía sin Cristo. Nos lleva a tomar actitudes, pensamientos y acciones que no son acordes a lo que el Señor nos enseña en su palabra, al Espíritu, sino a nuestra naturaleza pecaminosa. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, se llama cuando la carnalidad opera en nuestra vida. Santiago le escribe a esta iglesia y le dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esto nos deja ver, hermanos, que esta iglesia estaba empezando a tener amistad con el sistema de este mundo. Empezaban a abrazar quizá a lo mejor filosofías de este mundo.
Cuando dice tener amistad con el mundo, hermano, se refiere al sistema que hay en el mundo, a la mente del mundo, a la filosofía del mundo, a la manera de vivir del mundo. Y en ese mundo antiguo, en ese tiempo, hermanos, y muchas veces el cristianismo está marcado por vivir, hermanos, o querer comportarnos, o querer adoptar pensamientos y filosofías de este mundo. No me temo que hoy en día haya creyentes que quieren tener amistad con el mundo. Santiago le escribe a esta iglesia y le dice: ustedes no saben, no han oído que si alguien quiere tener una relación de amistad con el mundo, automáticamente se pone en contra de Dios. Hermanos, los pensamientos del mundo, las filosofías del mundo no tienen nada que ver con Dios, hermanos. No tienen nada que ver con Dios. No hay relación entre las cosas de este mundo y las cosas de Dios. No es lo mismo el pensamiento del mundo que el pensamiento de Dios. Y dice Santiago: cualquiera que quiera ser amigo del mundo, automáticamente se declara enemigo de Dios. Quizá esta iglesia estaba teniendo alguna amistad, alguna cercanía con el mundo. Por eso Santiago, hermanos, les escribe y les muestra, hermanos, cómo la carnalidad o esa amistad con el mundo les ha llevado o les está perjudicando en su vida espiritual. Ahora, hermanos, tener amistad con el mundo, llevar una vida carnal, va a detonar tres cosas en nuestra vida. En primer lugar, hermanos, detona conflictos con otros. En segundo lugar, detona conflictos conmigo mismo. Y en tercer lugar, hermanos, detona conflicto con Dios. El pretender tener amistad con el mundo, el pretender vivir una vida doble, lo único que nos va a detonar es conflictos con otros, conflictos con nosotros mismos en nuestro interior y conflictos con Dios. Y no dudaría, hermanos, que muchas de las personas que aquí hay, que están desanimadas, que no tienen ganas de venir, que están teniendo pensamientos contrarios a la Biblia, no dudaría que esas personas están teniendo relación con el mundo y por ende están comportándose como cristianos carnales. No hay espiritualidad en ellos, no hay santidad en ellos. Vienen a la iglesia, pero no tienen un anhelo por vivir como el Señor ha mandado. Son personas pendencieras, tendenciosas. Y Santiago escribe acerca de eso. Ahora, miren, hermanos, en primer lugar, que la amistad con el mundo, hermanos, o el tener carnalidad en nuestro haber, primeramente detona conflictos con otros. Mire el versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En primera instancia, hermanos, Santiago está escribiendo a una iglesia que probablemente, hermanos, estaba teniendo conflictos. Ahora, si bien podemos hablar de que la iglesia primitiva, hermanos, era una iglesia donde todos tenían las cosas en común, donde había unidad, donde había coinonía, comunión, había una buena relación de amor fraternal, ayudaban a los pobres, se vendían sus terrenos. Esto lo vemos en la iglesia primitiva, pero también en la Biblia vemos iglesias que eran iglesias conflictivas. La iglesia de Corinto, en Tesalónica, en los filipenses. Y ahora Santiago escribiéndole a un grupo de personas que se han esparcido, enseñándoles que hay pleitos entre ellos, hay contiendas, hay divisiones. Y hermanos, esto nos deja una gran enseñanza, querida iglesia. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Ay, es que yo creo que si me cambiara de iglesia, en esa iglesia sería más feliz. Pero hermanos, la realidad es que no hay iglesia perfecta. Si nos transportáramos a ese tiempo y llegaras a la iglesia de Corinto, hubieras encontrado una iglesia sumamente problemática. Ya estudiamos el libro de Corinto completo. Problemas de pleitos, divisiones, inmoralidad. No había disciplina en la iglesia, problemas en la cena del Señor con los dones espirituales. Gente estaba tropezando por la libertad de otros, etcétera, etcétera. Hermanos, no hay iglesia perfecta. Y la razón por la cual no hay una iglesia perfecta es porque la iglesia está conformada por personas que seguimos batallando con pecado.
Y debemos entender, hermanos, que todos los días de nuestro peregrinaje vamos a batallar con pecado hasta que nuestros cuerpos sean glorificados. Por eso es necesario que todos los días estemos muriendo a nosotros mismos. Por eso es necesario que nuestras vidas sean llenas del Espíritu, para que podamos llevar, hermanos, en la tierra una vida agradable al Señor. Mira, la comunión que la iglesia primitiva tenía no era porque ellos eran buenas personas, era porque estaban llenos del Espíritu. Miren el libro de Hechos, hermanos, acompáñenme rápidamente al libro de Hechos. La armonía que esta iglesia tenía no era porque eran personas agradables, simpáticas, personas que tenían buena educación o moralidad en casa. No, hermanos, eran una iglesia que estaban llenos del Espíritu. Miren lo que dice en Hechos, hermanos, por favor, capítulo 2. Versículo 1, aquí comienza la iglesia y este es el detonante de cómo vivía la iglesia primitiva en su nacimiento. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos, ¿qué estaban, hermanos? Unánimes juntos, como Cristo les había ordenado que tenían que estar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ¿qué, hermanos? No escucho. Cada uno de ellos. Y fueron ¿qué, hermanos? Todos y cada uno llenos del Espíritu Santo. Esto fue lo que marcó el comienzo de la iglesia primitiva. Versículo 43 del mismo capítulo 2. Desde el versículo número 40, hermanos. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban. ¿En qué perseveraba la iglesia? En la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿cómo es posible que una iglesia con diferentes personas, diferentes clases de vidas, diferentes trasfondos personales, diferentes mentes, diferentes géneros, cómo es posible que que personas con diferentes trasfondos puedan tener en común todas las cosas? Yo le voy a decir por qué. Porque todos estaban llenos del Espíritu. Nadie veía por lo suyo propio. Nadie se estimaba superior a sí mismo. Pero cuando la iglesia empieza, los miembros, los creyentes, empezamos a tener amistad con el mundo, empezamos a dejar la oración, empezamos a dejar la lectura de la palabra, empezamos a adoptar pensamientos del mundo, empezamos a alejarnos del Espíritu, empezamos a contristar al Espíritu. El cristiano empieza a comportarse de una manera carnal, empiezan a salir esos efectos de nuestra naturaleza que todavía no muere. Hermano, no olvide una cosa: todos los días de nuestra vida, mientras Cristo no venga, vamos a batallar con este cuerpo mortal. Todos los días vamos a batallar con nuestro carácter. Todos los días vamos a batallar con esas cosas, esas atracciones, esas concupiscencias que ya están dentro de nosotros. Por eso es necesario día a día santificarnos, día a día morir a nosotros mismos, día a día llenarnos del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no llegarán a satisfacer los deseos de la carne. Pero ¿qué pasa cuando una iglesia, cuando un creyente deja que la carnalidad opere en su vida? En primer lugar, conflictos con otros. Dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Ahora, la palabra guerra, el sustantivo griego, hermanos, de la palabra guerra nos menciona de una constante rivalidad o contienda. No habla de algo que sucede esporádicamente, sino de algo que es continuado,
de algo que es constante, de algo que se está practicando de manera rutinaria. Se está detonando grandes conflictos en la iglesia. Y dice Santiago, ¿de dónde vienen esta serie de conflictos que hay en ustedes? ¿De dónde vienen esas contiendas? La palabra contienda habla de puntos que llevan a una enemistad o a un conflicto puntuales, puntos específicos. Santiago dice, ¿de dónde están detonándose? ¿De dónde se están originando tantos pleitos entre ustedes? Y la respuesta de Santiago es simple. No es de vuestras pasiones, no es de vuestras concupiscencias que batallan, que combaten, que pelean en nuestros propios miembros. Hermanos, la realidad es que cuando un cristiano está en la carne, va a tener conflictos con otros, porque no va a responder como Cristo responde, porque no va a actuar como el Espíritu le pide que actúe. Él va a responder, él va a actuar, él va a sentir tal como su carne, su naturaleza le piden que responda. No te dejes, defiéndete. ¿Y él quién es? ¿Y por qué te dejas que te diga eso? Hermanos amados, cuando nosotros dejamos de caminar con Dios, la naturaleza que hay dentro de nosotros va a salir tarde o temprano. Mira lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 3. Santiago dice, las guerras, los pleitos, no es de vuestras pasiones, sale de nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Vamos a seguir batallando con este cuerpo. Mira lo que dice 1 Corintios 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a qué, hermanos, carnales, como a niños en Cristo. No les pude hablar como gente que conoce la Escritura, gente que vive por la Escritura. Les tuve que hablar como personas que saben la Escritura, pero toman actitudes y comportamientos del mundo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Nota que Pablo compara a los creyentes carnales con falta de crecimiento. Les dice, yo no les pude dar de comer alimento sólido, porque todavía no tienen la capacidad de digerirlo. Pero ya deberían de saber digerirlo. Hermanos, cuando un creyente anda en la carne, indica falta de crecimiento. Es un niño. Se comporta como niño en Cristo. No ha crecido, no ha desarrollado esas virtudes, esas actitudes que solamente provienen del Espíritu. Y aunque tenga 25,000 años en la iglesia, sigue comportándose como un niño inmaduro. Porque es carnal. Miren lo que dice Pablo, versículo 3. Porque aún sois carnales. Ahora, ¿en qué se basa Pablo en decirles carnales? Porque Santiago les dice a ellos esto que vimos en el capítulo 4. A ver, ¿por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como qué, hermanos? Como hombres. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? De vuestra carnalidad, de nuestra naturaleza humana. Ahora Santiago dice, esta naturaleza combate en vuestros miembros. Hermanos, hay una lucha en nuestros miembros. Este hombre viejo quiere salir. Es que así soy yo, es que este es mi carácter, es que así yo pienso, es que así me educaron, es que yo no voy a permitir que nadie me lastime, es que yo ya estoy harta de que todo el mundo me trate así. Hermano querido, ese es un pensamiento carnal. Es que no me debo de dejar de nadie. No, nadie dice que no debas de decir cuando algo está incorrecto, pero muchas veces, hermanos, somos contenciosos. Luego se nota la forma en la que tratamos a los demás, la forma en la que nos relacionamos a los demás. Se nota muchas veces que andamos en la carne. La forma de pensar.
La forma en la que aconsejamos a otros, la forma en la que hablamos a otros, la forma en la que pensamos de otros, denota que andamos en la carne. Ahora escucha, hermanos, Santiago dice que estas guerras, estos pleitos vienen de nuestras pasiones. Hermanos, es que nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza pecaminosa, existe la tendencia de crear conflictos. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, hermanos. Gálatas capítulo 5. Vea el contraste de Pablo, la iglesia de Galacia, diciéndoles cuáles son los frutos, los resultados, las características de la carne. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Primero habla de la tendencia de la carne en cuestión de actos inmorales. La carne por naturaleza tiene deseos de inmoralidad. Mira, hermano, escúcheme, hermano querido, no importa dónde recibió su educación, no importa si la moralidad de su casa fue muy alta, todos tenemos tendencia un día poder llegar a inmorales. Romanos 1 nos dice claramente que la naturaleza del hombre, como el hombre no tomó en cuenta a Dios, ellos se encendieron ¿en qué, hermanos? En su lascivia unos con otros. Hermanos, en nosotros hay tendencia a estas cosas. Nuestra naturaleza batalla con estas cosas. Yo no conozco su pasado ni la vida que usted llevó, pero ¿cuántos no estábamos sumergidos en, a lo mejor no en adulterio, en cuestión de engañar a nuestra esposa, pero en pornografía o en fornicaciones? O muchos llevamos una vida de sexualidad libre. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos relaciones ilícitas? Hermanos, esa era nuestra vida sin Cristo, tendencia a hacer lo malo. Y mire, hermano, escúcheme. Cuando una persona alimenta cada vez más su carne en estos asuntos de la moralidad, hermanos, va a llegar un momento de que esa práctica ya no le va a satisfacer, va a buscar otra. Y un día esta ya no le va a satisfacer y va a buscar otra. Y un día esto ya no le va a satisfacer y va a buscar otra cosa. Como dice el apóstol Pablo, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Y la palabra encenderse en su lascivia nos habla de lo que pasa en un incendio forestal. Empieza con un pequeño fuego, pero después ese pequeño fuego, ¿qué hace, hermanos? Se expande y alcanza límites enormes. Enormes. ¿Usted cree que las personas que han llegado a la inmoralidad nacieron con esa virtud de, voy a cometer esto? Hermanos, empezaron de a poco. Su naturaleza los fue llevando de a poco. Pero mire también cuáles son las obras de la carne. No solo inmoralidad, idolatría, hechicerías. ¿Qué más, hermanos? Enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, peleas, disensiones, herejía, envidia. Cosas, pensamientos, actitudes negativas. Es que porque él sí y a mí no, esa es una obra de la carne. Es que ¿por qué? Es injusto. ¿Por qué a aquel le va bien y a mí no me va bien? Es que ¿por qué a él y por qué a mí no? Es que ¿quién es él para que hagamos lo que él dice? Esas son actitudes de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora Pablo dice, estas son las obras de la carne. Cuando nosotros actuamos de esta manera, las obras que salen son las de la carne. Hermanos, tenemos que entender que tenemos una lucha con nuestra carne. Y la lucha es diaria, hermanos. La lucha es diaria. Pudimos haber vencido por la gracia de Dios algún pecado, pero hermanos, si nos descuidamos, ese pecado que ya hemos dejado puede volver a surgir si nos descuidamos. David, en un descuido, cometió adulterio. Salomón dejó que las mujeres desviaran su corazón. Ahorita vamos a ver más acerca de Demas. Demas desamparó a Pablo porque amó a este mundo. Y puedes ver cientos de personajes en la Biblia, Sansón y otros hombres de Dios que empezaron bien, pero sus pasiones y sus deseos los desviaron del propósito de Dios.
Y eso es lo que pasa cuando hay carnalidad en nuestra vida. Empezamos a tener conflictos con otros porque esa carnalidad empieza a dar a luz estas obras. Pero no solamente, hermanos, detona conflictos con otros. Es un conflicto interno, es una lucha interna. Mire lo que dice el versículo 2. Vea los pecados puntuales que Santiago menciona. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís, y cuando pides no recibes, porque pides mal. ¿Para gastar en qué, hermanos? Aún la carnalidad no solo se refleja con otros, se refleja en nuestra propia vida espiritual. Y aún cuando pedimos mal. Hermanos, mire, cuando estamos en la carne, aún hasta nuestras oraciones, si es que usted llegara a orar, aún hasta nuestras oraciones son incorrectas. Ahora vea la lucha que hay aquí. Dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia. Hermanos, estos creyentes, no sé qué estaba sucediendo en esta iglesia, porque Santiago no menciona el problema, como en Corinto sí sabemos cuál era el problema. Pero lo que estamos viendo, hermanos, es que hay una similitud entre esta iglesia y la iglesia de Corinto. Ambos tenían codicia y ambos tenían envidia y celos. Codicia, hermanos, es una palabra interesante, porque codicia va más allá de anhelar lo que el otro tiene. Vea el verbo, dice: codiciáis y no tenéis. Codicia no solo es el anhelar lo que el otro tiene. Una cosa es que yo diga: ay, qué bonito carro tiene la hermana, un día me voy a comprar uno igual porque me gustó. Pero otra cosa es decir: ¿y por qué él sí tiene ese carro y yo no lo tengo? La codicia, hermanos, tiene más que ver con un deseo pecaminoso, no solo de anhelar lo que él tiene, sino de llegar a pensar que él debería de tenerlo porque se lo merece. Porque se lo merece. Es un deseo egoísta al punto de llegar a pensar que él merece todas las cosas que debe de tener el otro, que el otro tiene. Y cuando no las tiene, y cuando él no tiene estas cosas que el otro tiene, o lo que él anhela, toma actitudes negativas, actitudes dañinas contra su prójimo. Por eso Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Hermanos, por favor, dejemos de tener pensamientos y criterios: yo te tengo envidia de la buena. No, no hay envidia de la buena. No hay envidia de la buena. No hay mentiras piadosas. La envidia es un pecado tremendo, hermanos. Te voy a poner un ejemplo bíblico. Si había un grupo envidioso, codicioso, eran los escribas y los fariseos. ¿A qué grado llegaron los escribas y los fariseos, su envidia y su codicia con Cristo? Por la popularidad que Cristo había ganado. ¿Cuál era la intención de estos escribas y fariseos con Cristo? ¿Cuál era el deseo de ellos con Cristo? Matarlo, hermanos. Matarlo. ¿Cuántas ocasiones los escribas y los fariseos no intentaron apedrearlo? ¿Quiénes fueron los que motivaron a Poncio Pilato a decirle que lo crucificaran? Si no lo crucificas, entonces tú no puedes decir que eres amigo de César. ¿Quiénes instaron a esa turba? ¿Quién cree usted que fue quien promovió la muerte y el arresto de Cristo? Los escribas y los fariseos. ¿Por qué? ¿Porque lo odiaban porque era Cristo? No, porque le tenían envidia, enojo, coraje. La gente seguía a Cristo, hermanos. Te voy a poner otro ejemplo y ahí sí quiero que tú vayas y lo veas más explícito. Vamos al libro de Esther, hermanos. Acompáñame al libro de Esther. Hermanos, la codicia y la envidia nos van a llevar a lastimar a otros creyentes. Es que esa es la carnalidad. Nos da sentimientos y pensamientos negativos que no solamente afectan a los otros. Hermanos, escúcheme: una persona envidiosa, codiciosa, celosa, se está lastimando a sí mismo. Se hace daño a sí mismo.
Mira el libro de Esther, hermanos. Vamos a ver un ejemplo muy puntual, hermanos, acerca de la envidia y de los celos y de la codicia. Esther. El libro de Esther, hermanos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Mira, hermanos, ahí en el libro de Esther, en el capítulo 6, por favor. Pero antes, quiero que vayas por favor al capítulo 5, antes de eso. Versículo 10. 9 y 10. Quiero que veas primeramente la esencia de una persona envidiosa. Y quiero que veas la esencia de una persona codiciosa, que todo lo quiere, todo lo desea. Dice el 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón del banquete. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, ¿qué hizo, hermanos? ¿Contra quién? Mira, hermano, mira acá. Amán tenía un problema muy enorme. Amán anhelaba la gloria y las riquezas del rey Asuero. Amán era una persona muy importante en el reinado de Asuero. Era un hombre rico, era un hombre poderoso. Amán lo que pretendía o lo que buscaba, al igual que Nabucodonosor en su orgullo y su petulancia y soberbia, es que toda la gente se les postrara y los reverenciara y los tuviera por grandes personas. Pero Mardoqueo no se movía de su lugar. Así como Sadrach, Mesach y Abednego no se quisieron postrar a esa estatua, así Mardoqueo no tenía esa afinidad por adorar o por a exaltar a un personaje como Amán. Por eso cuando veía a Mardoqueo, que Mardoqueo no hacía nada de estas cosas, dice que se llenó de ira contra él. Versículo 10. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y les refirió a Amán la gloria de ¿qué? ¿Qué les estaba mostrando? La gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y sobre los siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino nada más a mí. Vean nomás el orgullo de un hombre como este. A nadie le mandaron a hablar, mire, nada más a mí. Él se sentía digno. Siga leyendo. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana digan al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y esto agradó a los ojos de Amán e hizo preparar una horca. Ve hasta dónde llega la soberbia. Y escúcheme, hermanos, por algo, Santiago en el capítulo 6 dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. Por algo Santiago termina así, y ahorita vamos a ver. Hermanos, la codicia, la envidia y los celos no son más que una manifestación de nuestra soberbia, de nuestro orgullo. Queremos solamente ser los únicos, los primeros, los mejores. Y no está mal querer ser sobresaliente, no está mal querer ser una persona que trate de alcanzar metas. El problema es cuando piensas y crees que tú eres el único. El problema es cuando piensas y crees que tú eres el único que se merece las cosas. El problema es cuando crees que tú eres más importante que los demás. Y eso es carnalidad, hermanos. Ahora, voy a resumirlo para no leer por el tiempo, pero Mardoqueo, Asuero se le va el sueño, Asuero pierde el sueño. Y entonces no puede dormir y le dice que le traigan el libro de las memorias. Otro hombre igual, va a leer sus propias memorias, va a leer sus logros, a ver si con eso se puede dormir. Y entonces llega al punto donde donde está escrito que Mardoqueo revela una conspiración contra él y Mardoqueo prácticamente le salva la vida. Y entonces hace una pregunta al rey Asuero. Mire por favor en el versículo número 3. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto?
Y le respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio de la casa real para hablarle al rey para que hiciera colgar a quién, hermanos. Vea hasta dónde llega la soberbia, el orgullo, la codicia, la envidia, esos sentimientos negativos contra tu prójimo. Este hombre no iba a descansar hasta matar a Mardoqueo. Tanto así que en horas de la madrugada iba a buscar al rey. Fíjate nomás la clase de irreverencia que iba a cometer. Entrar sin ser llamado a ver al rey para molestarlo, para decirle que le mande matar a Mardoqueo. Versículo número 5. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y él dijo al rey que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Vea la respuesta de Amán, hermanos. Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿Quién merece mejor las cosas que yo? No hay nadie que merezca más esta honra que yo. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real. Mira, pensando que era para él. Nota hasta dónde se fue. Traigan el vestido real que el rey viste. No, o sea, no un vestido X, no, uno de los vestidos del rey. El caballo en el que el rey cabalga. Y la corona del rey que está puesta en su cabeza. Wow. Y den el vestido y el caballo en mano de algunos príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Vea hasta dónde llega, hermanos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, arrogancia, al grado de llegar a pensar que nosotros nos merecemos lo mejor y que somos mejores que otros. Pero aquí hay una sorpresa. Ya no vamos a ver ahí por tiempo, usted puede leerlo en su casa. El rey dice: perfecto, Amán, me gusta tu idea, pero ¿sabes quién es el que se va a sentar y va a llevar, va a ser honrado? La persona que tú más odias, Mardoqueo. ¿Y sabes qué? Para culminar pronto, quien lo va a pasear y va a pregonar eso vas a ser tú. Tú vas a sentar a tu peor enemigo. Fíjate bien en esto, hermanos. Esto no lo dijo Azuero, obviamente. Vas a sentar al enemigo que más odias. Lo vas a montar en el caballo con toda la honra y opulencia que ni tú has tenido en tu vida, y tú lo vas a pasear. Hermanos queridos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Mardoqueo, Amán pasea a Mardoqueo. Cuando llega a su casa, hermanos, no recuerdo, hay una palabra puntual, pero no recuerdo cuál es. Cuando llega Mardoqueo estaba hecho pedazos, hermano. Realmente estaba llorando de coraje. Y ahora el odio de Amán creció al grado de ya no querer matar nada más a Mardoqueo, sino exterminar a todos los que vienen del pueblo de Mardoqueo, a los judíos. Hermanos, escúchame. Cuando la carnalidad opera en nuestra vida, vamos a llegar al grado no solo de hacernos daño a nosotros mismos con deseos así, vamos a llegar a hacerle daño a la gente a la cual nosotros sentimos esto. Por eso Santiago dice: matáis y ardéis de envidia. Matáis no se refiere al figurado de apuñalarle un arma. Cristo dijo que cualquiera que aborrece a su hermano es culpable de ¿qué, hermanos? Una persona que tiene envidia y codicia con otro no se alegra porque a él o a ella le vayan bien. Llega al punto de odiarlos. Mira, hermanos, escúchame bien, querido cristiano, óigame bien. Y lo voy a decir con todo respeto. Ninguno de nosotros tenemos la culpa de que usted haya llevado una infancia difícil. Ninguno de usted y yo tenemos la culpa de que si usted tuvo carencias y el hermano le fue bien toda su vida y ha crecido en cuna de oro.
Hermanos, lo único que estamos manifestando con esas actitudes es carnalidad. ¿Sabe cuál debería de ser nuestro corazón cristiano? Si a mi hermano le va bien, a mí me va bien. Qué bueno que a ti te va bien, hermano, que estoy contento por ti. Qué bueno que seas mejor que yo en este negocio. Qué bueno que Dios te está bendiciendo con esto, hermano. Qué bonitos tus hijos. El problema es que cuando hay carnalidad en nuestra vida, todo lo que Dios bendice a otros nos molesta. ¿Y qué pasa con esto? Esto detona conflictos y contiendas. Carnalidad. Dice, combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas porque no pides. En lugar de estar con esos pensamientos, dice Santiago, no tienen lo que anhelan porque no lo piden. Pero mira el versículo 3, pero piden y no reciben porque piden mal, porque su propósito no es la gloria de Dios, porque su oración no es que Dios lo bendiga, para que esos recursos los uses para Dios, los usas para gastar en tus deleites, para llenar lo que no tienes, para acumular lo que deseas, para tener lo que el otro tiene. Las intenciones de tu corazón son tener para tu propio deleite. Y mira, hermanos, escúcheme, cuando andamos en la carne, lo único que pedimos es para nuestro deleite. Pero pongamos a pensar, mi oración es para la gloria de Dios. Ese trabajo va a glorificar a Dios. Con ese ingreso que estoy ganando, va a ser para que Dios sea más glorificado. Voy a hacer algo por la obra de Dios, o simplemente es para poder decir, mira, yo también tengo. Hermanos, de veras que en la iglesia aparecen niños chiquitos, como, mira, los niños se pelean. Mira mi muñeca, el Chavo y el Kiko, ¿verdad? Mira mi muñeco, mira, pues yo también, el mío está más bonito. Y andan peleándose los niños. Y hay gente en la iglesia así, peleándose, debatiendo, en lugar de estar contentos con lo que tenemos ahora. La codicia, la envidia y los celos no son más que una manifestación de nuestra insatisfacción por lo que Dios me ha dado. Eso quiere decir que no estoy contento con lo que Dios me ha dado. Y tan no estoy contento con lo que Dios me ha dado que yo anhelo lo que otros tienen. E incluso llego a cometer el pecado de decir que Dios es un ser parcial. Llegamos a pensar que Dios tiene favoritos, porque Él sí, porque a mí no. Si yo me he entregado más, si yo he hecho más, si yo me esfuerzo más, porque a mí sí, porque Él sí y a mí no. Pero lo único que estamos manifestando, hermanos, es un pensamiento carnal. Y escúchenme, hermanos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque la persona envidiosa, codiciosa, celosa, se está carcomiendo por dentro. Porque nada lo va a llenar, nada lo va a hacer feliz, nada lo hace sentir placentero, nada le satisface. Y cuando recibe lo que él anhelaba, quiere más. Porque el codicioso no deja de querer más, no deja de anhelar más cosas, se envanece, se vuelve avaro, quiere tener y tener y tener, porque él cree, mira hermanos, ellos creen que entre más tienen, más feliz van a ser. Pero la felicidad no tiene que ver con lo que tengo, tiene que ver con la paz, la gracia que Dios nos da, hermanos. Por eso Santiago dice, Pablo dice de estar contentos con lo que tenemos ahora, porque el Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé. El Señor prometió dar nuestras necesidades, no necedades, hermanos. La codicia, la envidia, los celos no son más que una insatisfacción de lo que Dios me ha dado. Y una persona codiciosa, celosa, envidiosa, sufre por dentro. Lo peor de todo es que hace daño. Él es miserable y quiere que otros sean miserables. Y eso es carnalidad. Hermanos queridos, entre nosotros no debería existir celos, ni envidias, ni codicia. Señor, gracias porque al hermano le diste ese carrito. Yo no lo tengo, no me ha sido dado, pero sé que un día proveerás uno. Provéeme uno para moverme, Señor, para usarlo para tu gloria. Provéeme uno para poder usarlo para mi casa. El problema es que pedimos y pedimos mal. Un día yo tendré y un día también los voy a humillar como a mí me han humillado. Nadie te ha humillado, hermano. Nadie te ha humillado.
Y por último, hermanos, tener amistad con el mundo o manifestar carnalidad no solamente detona conflictos con otros, no solamente detona conflictos internos, detona un conflicto con Dios. Y mira, hermano, escúcheme, es con quien menos deberíamos de tener un conflicto. Versículo 4. Oh almas adúlteras. Vea cómo le llama Santiago, almas adúlteras. La palabra adulterio habla de infidelidad, personas desleales. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Llevar una vida carnal, abrazar el mundo y este sistema, lo único que va a causar es que nosotros tengamos un conflicto con Dios. Santiago lo dice, ¿no sabéis que el que ama al mundo tiene enemistad con Dios? Ahora, la palabra amigo del mundo, el término amigo, la palabra griega philos, no es lo mismo que eros o ágape. Philos habla de una relación de amistad, de fraternidad, una comunión. Lo que Santiago está usando el término amigo del mundo en término metafórico, es decir, que todo aquel creyente que tenga alguna afinidad, alguna relación, que está compartiendo algo con este sistema del mundo, se está declarando automáticamente como enemigo de Dios. Hermanos, las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, dice Juan, sino provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿cuándo, hermanos? Para siempre. Amar este mundo, sistema del mundo, las cosas que hay en el mundo, las modas del mundo, la música del mundo, el ambiente del mundo, las amistades del mundo, todo lo que este mundo engloba. Hermanos, mira, escucha, todos los pensamientos, las filosofías, los criterios, los consejos que el mundo da, todos son en contra de la palabra de Dios. Todos. ¿Usted cree que la gente que vive en este mundo, la gente que se deleita en el mundo, en las cosas de este mundo, ama las cosas de Dios? ¿Ama la palabra de Dios? Para Dios esto es ridículo. Para el mundo, si tú tienes problemas con tu esposo, divórciate, arréglalo rápido. ¿Cómo que vas a permitir que tu esposo? No, divórciate, sepárate, júntate, haz esto, haz aquello. El mundo y sus deseos son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios y nunca se van a sujetar a las normas de Dios. Pero cuando nosotros pensamos y actuamos y vivimos con una vida doble, lo único que estamos haciendo, hermanos, es comportándonos como un adúltero. Imagínate a esas personas con la que te casaste, con la que hiciste un pacto, o esa persona con la que se casó contigo, hizo un pacto contigo, compartir vida con alguien más. ¿Usted lo permitiría? ¿Usted estaría contento cuando su esposo comparte vida con alguien más? Hermano, ¿usted estaría contento si su esposa comparte vida con alguien más? Por supuesto que no, eso es desleal. Eso es inmoral. Bueno, dice Santiago, es desleal, es incorrecto que usted y yo digamos que amamos a Dios, pero al mismo tiempo también amemos el mundo. Hermano, no puedes tener a los dos. O vas a agradar a uno y vas a desagradar a otro, pero no puedes amar a los dos al mismo tiempo. Cristo dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas, por ejemplo. Versículo 5 nos dice por qué. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿No has oído, no han leído en la escritura que el espíritu que mora en nosotros, él nos anhela con celo? Ahora, no es un celo como ese celo pecaminoso de llevar a dudar de la integridad de mi pareja, o llevar a causarle daño, como vimos anteriormente. Este celo es que el espíritu nos anhela para él exclusivamente. Le pertenecemos a Cristo, le entregamos nuestra vida a Él, nuestro cuerpo es el templo de Él. No lo debemos de llenar con nada más, hermanos. Si estamos escuchando, el Espíritu nos anhela celosamente. Y termina diciendo, pero Él da mayor gracia.
Por esto dice Dios, resiste a los soberbios. ¿Y qué, hermanos? Concluye Santiago diciendo, miren, esa actitud, esa carnalidad, lo único que está haciendo en ustedes es que los está llevando a actuar de una manera y pensamiento equivocado. Pero escuchen una cosa, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pastor, ¿qué tenemos que hacer entonces? Versículo 7, lo veremos la semana que entra. Someteos pues a Dios. Tienes que escoger, hermano. Tienes que escoger. Mira, hermano, esa manera de pensar que usted y yo tenemos, el andar en la carne, lo único que nos va a llevar, hermanos, es alejarnos de Dios cada vez más. Y entre más una persona se aleje de Dios, las actitudes, su comportamiento, su vida se va a parecer cada vez más a la de este mundo. Y mira, hermanos, una persona que se aleja de Dios no le va bien. No le va bien. Por eso es importante que oremos, que leamos la Escritura, que nos llenemos día a día del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si realmente tenemos comunión con Dios, nuestra vida la va a reflejar. Si verdaderamente tenemos una relación con Dios, nuestra vida lo va a reflejar. ¿Cómo terminó Amán? En su propia horca. ¿Cómo terminó Nabucodonosor? Vuelto loco por 7 años. ¿Cómo terminó Saúl cuando persiguió a David por celos? Muerto con él y sus hijos. ¿Cómo terminaron los escribas y los fariseos? En el infierno. ¿Cómo quiere terminar usted? ¿Cómo quieres acabar? Entre más lejos estés de Dios, más carnal te vas a hacer. Y entre más carnal sean esas decisiones en tu carne, esas peticiones en tu carne, esos deseos en tu carne, lo único que te van a llevar es a la ruina. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Aquellos que dicen, Señor, renuncio a mi carne, renuncio a mis deseos, renuncio, quítame esto y estoy dispuesto a someterme a tu palabra. Estoy dispuesto a someterme, a contentarme con lo que me has dado. Someteos pues a Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. El altar está abierto. Yo creo que todos batallamos en nuestra carne con algo. Hoy hablamos de codicia, envidia, porque son pecados que Santiago menciona, pero ¿qué tal batallamos con otras cosas? Quizá batallamos con ira, quizá batallamos con adulterio, quizá batallamos con pensamientos de lascivia, quizá batallamos, hermanos, con insatisfacción por lo que Dios nos ha dado, quizá estamos batallando con amargura, con depresión. Pero sométase a Dios, hermanos. Esa carnalidad lo único que lo va a llevar es a la ruina. Esas actitudes carnales lo único que lo van a hacer es llevarlo al fracaso. Arrepiéntase, hermanos. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Todos cabeza inclinada, ojos cerrados. Hermanos, el altar está abierto. Aprenda a usar.